Bienvenidos, aquí estamos en Más que Tele, en Prevenir es Vivir. Por cierto, ¿tienen ustedes hijos o nietos? Pues presten mucha atención porque hoy vamos a hablar de niños hiperactivos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a estas alturas del curso seguramente algún profesor haya dicho, vaya, creo que su hijo es hiperactivo. ¿Y entonces qué ocurre? Pues saltan las alarmas en casa. ¿Y en qué consiste esto de ser hiperactivo? ¿O quién lo diagnostica? Bueno, ¿y ahora qué? Pues son algunas de las dudas que se plantean muchos padres. Pues no se preocupen porque de este tema vamos a hablar con el doctor José Luis Besteiro. Él es doctor en psicología y especialista en psicología clínica. Pero fíjense, ya que estamos hablando de niños, voy a dar paso a Marta, que ya la veo que está preparada, para hablarnos de cómo preparar una mochila del colegio pues para que sea cómoda de llevar, o cómo tienen que ser esas mochilas de los niños para que vuelvan del colegio sin molestias en la espalda. Así que Marta Prieto, nuestra fisio, hoy nos explica cómo hacer una mochila del cole. Adelante, Marta. Hoy vamos a hablar de las características que tiene que tener el material escolar de los niños para que no se produzcan dolores ni molestias en la espalda. En primer lugar, hay que tener en cuenta la mochila. Muchas mochilas vienen diseñadas para niños de secundaria y son excesivamente grandes. Entonces procuraremos buscar una mochila de un tamaño adecuado al niño. Lo ideal sería ir a la tienda con el niño y probársela. ¿Qué características básicas tiene que tener? En primer lugar, el tamaño. La parte alta de la mochila debe quedar a la altura de los hombros y la parte baja de la mochila a la altura de la cintura. Los tirantes deben ser anchos, de unos 4 centímetros, y estar acolchados. La parte posterior de la mochila, la que va en contacto con la espalda del niño, debe estar acolchadita, para que las esquinas del material escolar no se le claven la espalda. Las correas de los hombros tienen que ser regulables para que la mochila quede bien pegada a la espalda. Todo el material más grande y más pesado deberá ir muy cerquita de la espalda para distribuir mejor el peso. A partir de ahí vamos poniendo lo más pequeño más alejado. Existe mucha polémica con las mochilas de carro. Las mochilas de carro, al llevarlas en esta posición, el niño va totalmente girado, con lo cual no es lo más recomendable. En caso de que escojan una mochila de carrito, deberían llevarla llevada hacia adelante, con las dos manos, para llevar la espalda recta. Los niños hoy en día pasan demasiado tiempo sentados, entonces procuraremos que las horas de estudio las pasen en la mejor posición posible y con el mejor mobiliario. El mobiliario debe estar adaptado al tamaño del niño. Por lo tanto, la mesa tiene que estar a una altura aproximadamente de debajo del pecho. La silla debe quedarle a una altura en que pueda mantener las piernas en ángulo recto con respecto al suelo y los pies apoyados. En el caso de que no llegue con los pies al suelo, pondremos un taburete o algo que le permita mantener los pies apoyados en el suelo. La espalda recta y la espalda apoyada en el respaldo de la silla. Muchas gracias, Marta, por estas recomendaciones. Yo todavía sigo pensando cuando veo a esos niños que llevan unas mochilas que son más grandes que ellos y todos camino del colegio. Impresionante, no me extraña que lleguen a casa con los riñones deshechos. Por cierto, sí es cierto que en el colegio muchas veces es donde se empieza a detectar que un niño puede ser hiperactivo, pues a lo mejor porque los profesores pasan horas con ellos y se dan cuenta que no rinden de manera adecuada o que son demasiado problemáticos con sus compañeros. Puede ser que estemos hablando de un niño hiperactivo. Y para resolver las dudas sobre este tema nos acompaña José Luis Besteiro. Él es doctor en psicología y especialista en psicología clínica. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero que deberíamos de saber es en qué consiste la hiperactividad o el déficit de atención. Bueno, pues es fácil de explicar, es difícil de profundizar en él. Es fácil de explicar porque la hiperactividad es un trastorno que se inicia en la infancia y que se caracteriza por una hipercinesia, o sea, porque los niños se mueven mucho más de lo que sería normal para un niño y que frecuentemente se acompaña
de un problema en la atención e impulsividad. Entonces eso es un trastorno de origen infantil, como he dicho, que no se suele diagnosticar antes de los 6, 7 años, por eso la escuela es muy importante. Claro. Por eso los profesores suelen ser uno de los primeros indicios de que al niño le pasa algo. O sea que esas pueden ser las claves del comportamiento que nos pueden decir que ese niño es hiperactivo, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, respecto a la atención, bueno, pues si tú haces un estudio con los maestros en España, pues te dirán que en torno a la mitad de los niños y un tercio de las niñas pues se despista mucho. Pero eso no es un problema de falta de atención, no es un síndrome, no es un trastorno, porque eso es frecuente y normal en muchos niños y según van madurando pues se va corrigiendo, se va desarrollando, va evolucionando el cerebro. El problema está que algunos de esos niños, pues para que tengas una idea, en torno al 5, al 6, 7% de los niños escolarizados tiene un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas en los que aparece problema de atención, un problema ya serio de atención, simultáneamente suelen aparecer conductas de mucha agitación, con dificultad para controlar la propia conducta, en el entorno en el que están, y frecuentemente impulsividad. Y todo eso lleva a veces a desobediencia, un desajuste del niño. Es un problema serio. ¿Y hay alguna explicación etiológica a este problema? Sí, bueno, hay muchas. En primer lugar se empezó, bueno, es un trastorno que se describe así desde hace 50, 60 años, más o menos, ya de forma bien definida, y en principio se pensaba que era un problema que debía a lo que se llama una disfunción cerebral mínima, o sea, una pequeña lesión en el cerebro, que es muy pequeñita, que algunos de los niños se comprobó que la tenían, pero como eran muy pocos los que tenían esa lesión, se empezó a hablar de disfunción, o sea, un mal funcionamiento en el cerebro que no se sabe muy bien por qué es y que acaba provocando este problema. Otras teorías hablan de incluso se llegó a postular una dieta, que había una dieta donde que fuese muy rica en azúcares, en chucherías, en golosinas, Sí. pues está provocando una irritabilidad en el cerebro que acabaría determinando el trastorno. Hay explicaciones genéticas de la combinación de varios genes, posiblemente hay un origen genético, probablemente, que en combinación con ciertas situaciones del ambiente acaban determinando el trastorno. Y luego hay otras explicaciones pues, que hoy en día también tienen mucho peso, porque es como el cerebro tiene que tener un nivel de actividad interno, entonces si no tienes ese nivel de actividad, porque no llegas o porque te pasas, hay un desajuste en la conducta. Y entonces por ahí van un poco los medicamentos que se dan hoy en día, que son estimulantes, que te estimulan por dentro del cerebro para que el nivel de actividad se equilibre. Entonces cuando das esa medicación a los niños, de repente quedan parados, quedan tranquilos, te aparece esa hipercinesia, es como si les hubieses desenchufado de la corriente. Me imagino esto que he comentado, los niños tratados con chuches y gominolas y todo esto estarían encantados. Ya. Pasa que bueno, yo creo que no es buen tipo de alimentación, aunque no se ha podido comprobar esa hipótesis, pero bueno, convendría restringir el uso de golosinas. O sea que básicamente el origen de la hiperactividad no se conoce, sí que A podemos... ver, hay varias explicaciones, sí, hombre, sí se sabe que el cerebro no está activo como debería, una actividad eléctrica, bioquímica, no está estructurada bien. Y entonces eso desde luego provoca que el niño, como no está internamente bien equilibrado, busca la estimulación fuera, con una conducta exagerada desde el punto de vista motor y tiene un serio problema atencional, que es un problema muy serio que hay que intervenir porque si no luego tiene repercusiones en la vida adulta. Me imagino, bueno, hablaremos de ese papel de los padres y de profesores, que es muy importante, pero antes no sé si podríamos diferenciar si hay varios tipos de hiperactividad. Sí, hay varios tipos. Bueno, en el fondo no se denomina hiperactividad. Hiperactividad es como se denominaba hace 70 años. Bueno, que estoy un poco, pues hace 70 años yo no había ni nacido y pero estoy ya se utilizando estudiaba, ese término. tampoco yo, pero se estudiaba. Entonces, se hablaba porque nada más que se centraba en el aspecto motor, ¿no? Luego se hizo más hincapié en el aspecto de la atención, que son chicos que se despistan, que no mantienen la atención, que por tanto no se integran de forma normal y a veces tienen pues, desajustes sociales en el entorno en el que viven. Y luego, hoy en día, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pues
hay varios tipos de trastornos, pues tienes un trastorno que tenga mucha agitación, bueno, una agitación psicomotriz, se llama hipercinesia, con desatención. Otro que tiene esa agitación psicomotriz con impulsividad, porque claro, una característica de estos chicos es que no regulan sus impulsos, no son capaces de frenarse, de interpretar bien la realidad. Y luego tienes un tercer tipo que es combinado, pues que tienes la agitación, la hiperactividad, con la impulsividad y con la desatención. Es un trastorno serio, porque muchos de los niños que son hiperactivos, pues para que te hagas una idea, de los niños que son llevados a consulta, la mitad son por este problema. Y muchos de ellos, si no son tratados adecuadamente, tienen rasgos de hiperactividad en la edad adulta y además combinado con otras patologías, algunas muy serias, con trastornos de la personalidad, con trastornos de la adicción a sustancias, con cuadros depresivos. Bueno, hay que intervenirlo, no se les puede dejar a los chicos sin intervención. Hay que tratarlo, por supuesto. Sí. Yo sigo dando vueltas al tratamiento con dulces, que seguro que nuestro estomatólogo Víctor Lucas estará casi tirándose de los pelos, porque él nos va a hablar... La dieta decía que eso era malo, que eso era perjudicial. O sea, la dieta decía que la hiperactividad venía por un... Si tomaban muchas chuches, si tomaban azúcares y productos químicos, en el fondo son tóxicos, a dosis determinadas, pues acaban provocando esa alteración. Vaya. Entonces, no, Lucas va a estar contento seguro, que no hay que darlo. Bueno, no se crea porque lo de las caries, en fin, si se van a reducir las caries, porque precisamente nos va a hablar de esos problemas dentales más frecuentes, bueno, entre ellos la caries. Así que adelante, Víctor, cuéntanos. Vamos a comentar las patologías más frecuentes que padece en la cavidad oral, inclusive del cuerpo humano. Es decir, es un problema de salud pública importante. La primera de ellas es la enfermedad periodontal, o antiguamente llamada piorrea, y la segunda es la caries. La enfermedad periodontal es la causa de pérdidas dentarias en los mayores de 40 años, entre 60 y 70% de las pérdidas dentarias en los mayores de 40 años es la primera causa por lo cual los dientes se caen. No es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad que realmente preocupa a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos se gastan más de 12 billones de dólares en atención dental. Eso significa que mucha gente padece esta enfermedad y a veces cuando se acude al dentista o acude al profesional a que se cure, ya hay pérdida de soporte muy grande y se acude tarde y consecuentemente es un problema de salud pública importante. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad que ataca al soporte del diente, los tejidos que rodean al diente, es decir, el hueso, la encía, el ligamento periodontal, que es un ligamento que une el diente al hueso, pues se ve atacado por una serie de microorganismos, de bacterias que hacen perder ese soporte. Al ir perdiendo ese soporte, pues el diente llega a un momento en que se empieza a movilizar y cae por sí solo, o bien aparecen infecciones que delatan que realmente hay una patología de fondo. El principal signo de que tenemos una enfermedad periodontal, o que tenemos principios de esta patología tan extendida y que padece tantísima gente, es el sangrado. Es decir, aquella persona que le sangra la encía no es algo normal. La encía si sangra es que hay una patología subyacente. A lo mejor puede ser un problema hormonal, como puede ser en personas embarazadas, mujeres embarazadas, que efectivamente tienen una gingivitis, digamos, fisiológica. En el resto de la población hay algo ahí en esa encía que nos está alarmando, nos está diciendo de que no va bien ese tejido de soporte del diente. Por tanto, si nos sangra la encía, es decir, hay que acudir al especialista para que nos aplique el tratamiento oportuno. La otra gran enfermedad, pues la caries. Todo el mundo piensa que es de los niños y realmente afecta más a los niños porque el esmalte de la tarjeta es más poroso y digamos que ahí es donde se produce una mayor incursión de las bacterias en el tejido duro del diente y por eso los niños se ven más afectados que los adultos.
La caries también es un origen bacteriano, es decir, en el cual se produce una licuación del esmalte y de la dentina, llegando al pulpo y generalmente pues entonces es lo que aparece la pulpitis y luego aparece con ello el dolor. Hay que tener en cuenta que del 60 al 90% de los escolares hoy en día padecen caries. La mejor manera de evitar ambas enfermedades, lo primero es que acudir al especialista, al dentista, que es mejor que nos puede orientar en su prevención y curación, y luego tener unos hábitos higiénicos muy buenos desde el punto de vista de cepillado, desde el punto de vista de colutorios y desde el punto de vista de control. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues seguimos hablando de déficit de atención e hiperactividad con el doctor Besteiro. Vamos a ver, ha mencionado antes que este trastorno puede desembocar luego en trastornos de personalidad. Sí, bueno, porque también hay varias explicaciones. Quizá la más potente es que la parte del cerebro que regula la atención, que es fundamentalmente la parte frontal, está muy implicada en la forma de ser, el desarrollo de la personalidad. Entonces, la personalidad se va desarrollando con el paso de los años. Tenemos unos rasgos que probablemente son de nacimiento y luego otros se van aprendiendo hasta los 12, 13, 14 años. Entonces, si yo tengo un problema de atención en ese periodo de aprendizaje, pero no solamente aprendo matemáticas, aprendo la interacción social, lo que es bueno y malo, cómo tengo que regular mi conducta, cómo tengo que adaptarme a un grupo social, cómo tengo que estar sentado, cómo tengo que levantarme. Muchos aprendizajes que no son los académicos, que tampoco el sujeto puede hacer, va desarrollando una alteración en la personalidad. Entonces, muchos de ellos, cuando son mayores, tienen comportamientos impulsivos. Eso les lleva, por ejemplo, a un consumo de sustancias, pues muchos que son toxicómanos, han tenido en la infancia un trastorno con déficit de atención con hiperactividad. O muchos que tienen comportamientos antisociales, también han tenido problemas de atención y comportamiento hipercinético en la infancia. O cuadros depresivos profundos, porque generalmente el niño que tiene ese trastorno suele tener una autoestima muy baja, porque él intenta y nunca llega, no es capaz. Entonces tiene una sensación permanente de frustración, que realmente es muy desagradable. Y acaba convirtiendo el trastorno, lo acaba cronificando y ya se acaba manteniendo, desarrollando toda la vida. De hecho, pues un porcentaje muy alto de TDAHs acaban teniendo síntomas en la edad adulta con todos estos problemas asociados, con el pronóstico es complicado, hay que intervenir, no se le puede dejar. Bueno, ¿y el diagnóstico cómo es? Porque quizás era lo que decíamos, que podemos equivocarnos con un niño pues, que es inquieto, que no tiene nada que ver con este trastorno. ¿Cómo se diagnostica en estos casos? Bueno, pues el primer signo es, o la primera alarma viene del colegio y el domicilio, donde pues hay que tener muy en cuenta la información que nos dan los profesores y los padres, de la conducta del niño, que ese niño que con 4 años muy inquieto, con 5 también, con 7 sigue siendo muy inquieto, entonces ya hay que empezar a tener en cuenta esa información. Y luego pues lo que se hace es una exploración, dependiendo de la gravedad, pues hay una serie de baterías, de varios test que específicamente se analiza la conducta de los chicos, con una serie de criterios, pues hay que pasárselas. Si llegan a un determinado punto de corte, pues ya estamos empezando a pensar que lo que está pasando en el niño puede ser patológico. Luego, dependiendo de la gravedad, pues hay niños que incluso se les hace un electroencefalograma, porque características específicas en el electro de algunos niños. Yo, por ejemplo, en la facultad manejo unas pruebas de atención que se les evalúa y enseguida se detecta cuando esos chicos tienen problemas de atención. Bueno, hay que hacer una exploración pues en toda la regla en cuanto tenemos dudas. Y en cuanto se sospeche que eso es así, pues hay que intervenir, claro. Claro, el papel del colegio que decíamos es muy importante. Y claro, cuando un profesor dice, su hijo puede que tenga hiperactividad, claro, ¿cuál tiene que ser el papel de los padres? Bueno, en primer lugar, hoy en día sí es cierto que parece que todo el mundo dice que los niños son hiperactivos, ¿no? Es cierto, parece que es muy común, así el diagnóstico muy ligero. Si el profesor, maestro de mi hijo me dice algo, yo diría, uy, bueno, me lo ha dicho, voy a preguntar a alguien que me lo analice, no vaya a ser que tengamos este problema. Porque realmente los profesores suelen decirlo cuando ven que la cosa se descompensa mucho, entonces ya te avisan, con lo cual, si tú conoces a tu hijo en casa,
ya sabes cómo es, y encima te dicen que en la escuela es igual, pues tienes que tener cuidado y hay que ir inmediatamente a pedir una ayuda profesional para que te ayuden y exploren al niño. Y claro, ¿y los niños, los padres cómo se enfrentan a este problema con los niños? ¿Cuál Pues, debe ser su actitud? Es muy complicado porque cuando tienes un trastorno de verdad, un trastorno de hiperactividad FETEN, pues la implicación de la familia tiene que ser total, la implicación de la escuela tiene que ser total y hay que trabajar a nivel del niño, a nivel de la escuela, a nivel de los padres. Al niño muchas veces hay que darle medicación específica. Luego los padres hay que ayudarles para que sean capaces de modular la conducta de su hijo con intervenciones, se llaman cognitivo-conductuales, para que vayan corrigiendo ciertas conductas desajustadas, lo mismo en la escuela. Y luego al niño hay que enseñarle a que sea capaz de analizar sus pensamientos, para que vea cómo actúa de forma impulsiva, para que empiece a reflexionar de otra forma. Todo eso unido la mayoría de las veces con una ayuda farmacológica que es imprescindible. Pues si nos hagamos, el niño le cuesta mucho hacer todo ese proceso y las familias a veces se desesperan porque, bueno, es muy duro, muy duro. ¿Y el problema llega a corregirse del todo? Bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Siempre, es evidente. Vamos a ver, si yo tengo un hijo hiperactivo, yo trabajaría con él ya todo lo que pueda. Porque a lo mejor no consigo corregir el 100%, pero voy a garantizar que ese chico tenga muchísima más calidad de vida en la escuela, muchísimo mejor rendimiento académico, por tanto muchísimo mejor pronóstico social, por tanto se va a sentir mucho mejor y a lo mejor queda algún resto de conducta impulsiva que no voy a poder corregir al 100%, pero luego va a mejorar significativamente en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos seguro. Entonces, claro, ¿cuál es el final de una persona? No lo sabe uno, pero tú tienes que, cuando uno trabaja con un niño, tiene que pensar que lo que gasta es una inversión. Es una inversión de ese hijo a futuro, y tiene que poner todo lo que sea en esa inversión. Todo. Sea la ayuda terapéutica, farmacológica, lo que sea, pedagógica. Y que desde luego ese tratamiento pues, va a evitar que deriven en otras patologías o Evidentemente, enfermedades las he más graves. comentado ahora, pues Los usted trastornos de imagínese que el chico personalidad. cuando sea mayor desarrolle una toxicomanía. Claro. O tenga una conducta antisocial de personalidad que no respete normas, porque se ha acostumbrado a desobedecer, nadie es capaz de controlar la desobediencia, eso se va enquistando y al final es un sujeto que hace lo que le apetece, independientemente de que sientan los demás. Claro. Y eso es un problema muy serio, muy serio. Bueno, doctor, estamos hablando de niños, estamos hablando de colegio y voy a dar paso a Ramón de Cangas, es nuestro dietista y nutricionista, porque nos va a hablar de lo importante que es un buen desayuno. Y es que para ir al colegio y para cargar por esas mochilas que nos contaba Marta, pues hay que desayunar muy bien, pero vamos, que esto del desayuno viene bien para los niños y para los adultos, que a veces me sé yo de muchos que salen con un simple café de casa, así que atentos a cómo debe ser un buen desayuno. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. En el desayuno debemos ingerir el 20-25% de la energía diaria. En el desayuno estamos deshaciendo el ayuno nocturno, como su propio nombre indica. Son muchas horas en las que no hemos comido nada y por la mañana debemos ingerir bastante cantidad de kilocalorías. El motivo principal es que si no desayunamos, nuestro rendimiento físico e intelectual va a disminuir. Hay estudios que demuestran que los niños que van al colegio sin desayunar prestan menos atención y tienen menos memoria. Esto afecta al rendimiento escolar. De hecho, hay estudios europeos realizados sobre niños españoles donde se demuestra que entre los niños que tienen fracaso escolar, una parte importante no desayunan lo adecuado. En estudios realizados en Asturias se ha podido ver que un 7% de los niños asturianos acuden al colegio sin desayunar absolutamente nada. Y la inmensa mayoría, más de un 60%, desayunan de forma inadecuada en energía, es decir, poca energía. Y otros que sí que consumen lo adecuado, toman cosas que no son lo más convenientes, como puede ser bollería industrial, dulces, etc. ¿Cómo tiene que ser un buen desayuno? Podemos hablar de una estructura que se suele denominar triángulo del desayuno, es decir, siempre debe haber 3 grupos alimentarios. En primer lugar, un lácteo, como fuente de calcio, pero además también como fuente de proteínas de elevado valor biológico y también nos aporta hidratos de carbono. Leche, yogures, cuajada, no tiene por qué ser siempre el mismo. Una ración del grupo frutas,
Generalmente suele ser un zumo. Sin embargo, lo ideal es aprovechar la fruta entera, porque al tomarnos un zumo, a no ser que sea con toda su pulpa, estamos desaprovechando pues vitaminas, minerales, etc. Una ración, por lo tanto, de fruta. Y en tercer lugar, una ración de alimentos del grupo cereal, pan integral, cereales de desayuno, etc. Eso sería un 5 nutricional, porque con eso no vamos a cumplir este 20-25% de la energía diaria. Sería necesario añadir algunos alimentos más, unos frutos secos, un poquito de aceite de oliva y tomate en el pan, un poco de mermelada, un poco de cacao, un poco de jamón, para poder completar un buen desayuno. Igual que nosotros no cenamos siempre lo mismo, no todas las noches cenamos merluza con ensalada, y si alguien oye eso entiende que no es una dieta equilibrada, hay gente que desayuna todos los días lo mismo, café con leche, tostadas con mermelada y zumo. No debería ser así, porque existen multitud de opciones para variar las frutas, multitud de opciones para variar los cereales e incluso bastantes opciones para cambiar de lácteos. La alimentación óptima es aquella que varía los grupos de alimentos y dentro de los grupos de alimentos va eligiendo diferentes alimentos cada día. Es la forma de garantizar que obtenemos multitud de nutrientes, vitaminas y minerales y cuidamos de nuestra salud y además aprendemos a comer y a disfrutar de los alimentos. Gracias, Ramón. Gracias por esos consejos de cómo debe de ser un buen desayuno. Que, por cierto, doctor, hablando del tema de niños hiperactivos y de ese déficit de atención, lo importante que es una buena alimentación, pues eso para que cuando estén en clase no pierdan la atención. Evidentemente, yo lo veo en mis alumnos, muchas veces van sin desayunar a clase, a la media hora, 40 minutos ya están cansados y despistados. Entonces tú tienes que tener una alimentación que te permita pues, tener suficiente aporte de hidratos de carbono para que eso sea glucosa, hidratos de carbono, proteínas, para que el sujeto esté saciado y aguante, es que si no, es imposible hacer una tarea académica durante 8 horas que está un niño en clase, es imposible. Eso también lo podemos aplicar a los niños hiperactivos. A todos. Un niño tiene que tener una alimentación adecuada y un desayuno en condiciones. Y que sí, nada de salir con un café o No, y unos cereales, algo más sólido. Sí. Algo consistente. En la zona, un buen embutido, ¿no? Unos buenos chorizos. Ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Yo no sé si, claro, darle recomendaciones a un niño es complicado. Yo me centraría, no sé, en el papel de los padres y de los profesores, porque sí ha mencionado antes que es muy importante ese papel y ese compromiso tanto de padres, de toda la familia en general, como del colegio, ¿no? Bueno, yo les diría, en primer lugar, hay que esperar a los 7-8 años para poder decir que un niño tenga un síndrome de hiperactividad. Hay que ver el comportamiento en el aula, en clase y en el domicilio, que no vean mucha televisión, no hablamos de la velocidad de la televisión que no es desde luego favorable para la atención. Hay que dar un tiempo, por tanto, amplio, de unos años hasta que el niño pues, tenga esa edad. En cuanto nosotros detectemos que el niño tiene una conducta más agitada de lo que debe y que se despista más de lo que debe, tenemos que pedir necesariamente ayuda. Pues si uno no tiene otra posibilidad, pues va al médico de atención primaria, que le derive a la unidad correspondiente y hay que explorar a ese niño desde un punto de vista médico y psicológico. Y en cuanto le sugiera a los que la atienden que tiene que tomar medicación, no lo dude, tome la medicación que le dan, que le recomiendan, que son buenos profesionales, en Asturias los hay muy buenos, y aplicar al mismo tiempo una ayuda terapéutica que tiene que ser pautas para el trabajo del niño en casa y en el colegio. Entonces hay que hablar con el profesor para decirle cómo tiene que actuar con ese niño. Y hay que persistir en el trabajo con el niño, no se va a corregir en 2 días, a lo mejor no se corrige en 5 años, pero si trabajamos de continuo con ese niño, tiene muchas más probabilidades de salir adelante, salir bien. O sea que paciencia, compromiso, por supuesto, y que el diagnóstico final, por lo menos ha dicho que hasta los 8 años o así no se puede decir, no, antes no se puede decir porque el arco de maduración de cada niño es muy amplio, dentro de un orden hay mucha variabilidad de un niño a otro, entonces no se puede decir a los 6 años se da una hiperactividad, no. También hay que analizar qué es lo que está pasando en el ambiente familiar, porque a veces hay problemas, hay que analizarlo todo con detenimiento. Claro que son muchas cuestiones las que hay que tener en cuenta, pero como decimos siempre, un profesional está ahí para recomendarle y ayudar. En este caso no queda otro remedio, no puedes ir, no, tienes que ir a alguien que sea experto en la materia, que en Asturias hay muchos y buenos que te pueden ayudar.
Bueno, pues aquí nos despedimos, doctor, muchas gracias. A vosotros. Hoy hemos hablado de ese déficit de atención y de niños hiperactivos. Hoy nos ha acompañado el doctor José Luis Besteiro, que es doctor en psicología y especialista en psicología clínica, y como él dice, aquí en Asturias tenemos muchos profesionales y muy buenos como él que nos pueden ayudar. Así que acudan a los especialistas. Desde aquí terminamos. Hasta el próximo programa, aquí en Más que Tele, en Prevenir es Vivir. Hasta pronto.